Vectores, mecánica. Un vector es una cantidad física que tiene una magnitud y tiene una dirección. En un sistema coordenado se representan mediante flechas, las cuales están caracterizadas por una dirección, por un sentido y por una magnitud. En dos dimensiones utilizaremos los vectores unitarios y j. El vector y unitario siempre estará relacionado con el eje de las x, mientras que el vector j siempre estará relacionado con el eje de las y. En dos dimensiones un vector queda representado como la suma de sus componentes, x en la dirección y en la dirección j. Para calcular esas componentes utilizamos estas expresiones, en donde θ es la dirección del vector. En el siguiente ejemplo nos piden calcular las componentes de un vector, del cual nos dan su magnitud y su dirección. Utilizamos las expresiones antes vistas para calcular estas componentes, de modo que el resultado es de esta forma, en donde nos dice que la componente en x está apuntando en la dirección del vector unitario y la componente en y está apuntando en la dirección del vector unitario j. Nuevamente nos piden calcular las componentes de un vector a partir de una magnitud y de una dirección. Será de ayuda recordar que el coseno de θ se ocupa para catetos adyacentes al ángulo θ y el seno de θ para catetos opuestos al ángulo θ. En este ejemplo consideraremos θ como el ángulo formado por el vector y el eje de las y. De modo que nuestra componente en x, que es esta, vemos que es un cateto opuesto al ángulo θ, por lo tanto ocuparemos seno. Y la componente en y es un cateto adyacente al ángulo θ, por lo tanto ocuparemos coseno. Las componentes de nuestro vector, en términos de los vectores unitarios y j, quedan representados de esta forma, en donde este signo menos es debido a que la componente en x está apuntando en el eje de las x negativas, y el signo más de la y está representado porque estamos sobre el eje de las y positivas. Para calcular la magnitud de un vector, utilizamos esta expresión, que está identificada por las barras. Vean que dentro de esta raíz lo que se eleva al cuadrado son las componentes de nuestro vector. La magnitud de un vector nos va a decir qué tan larga o qué tan corta es la flecha de ese vector, y además solo es un número. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la magnitud de este vector dado en términos de sus componentes. Siguiendo la expresión anterior, ponemos entre barras al vector para indicar que calcularemos su magnitud y una raíz. Dentro de esa raíz elevamos nuestras componentes al cuadrado, por eso aparece 4 al cuadrado, y luego la componente en y al cuadrado. Resolviendo obtenemos que esta flecha mide raíz de 41. Para calcular la dirección o el ángulo θ de un vector, utilizamos esta expresión, que es el arco tangente del cateto opuesto a θ, que sería este, entre el cateto adyacente a θ, que es este. En el siguiente ejemplo nos piden calcular el ángulo θ de este vector. Siguiendo la expresión anterior tenemos que el cateto opuesto al ángulo θ corresponde a la componente en x, por eso aquí aparece 4. Y el cateto adyacente a este ángulo θ corresponde a la componente en y, por eso aquí aparece 5. Realizando el cálculo, tenemos que θ es el siguiente. Un vector unitario es aquel que tiene magnitud igual con 1. Ya vimos los vectores unitarios y j, sin embargo no son los únicos. Nosotros podemos construir cualquier vector unitario de la siguiente forma. En la parte de arriba ponemos el vector que no es unitario entre la magnitud de ese mismo vector. En términos de flechas, el vector unitario entonces sería una flecha que tiene magnitud igual con 1. Notemos que también un vector unitario tiene una representación de un gorrito arriba. Nos piden construir un vector unitario a este vector. Siguiendo la expresión anterior tenemos que arriba colocamos el vector que no es unitario entre la magnitud del vector. Simplificando tenemos que el vector unitario está representado de esta forma. Si nosotros calculamos la magnitud, tendría que ser igual con 1. Y en términos de flechas vemos que el vector v que no es unitario es una flecha larga, mientras que el vector v unitario que se ha construido es una flecha pequeña.
que tiene magnitud igual con 1. Para vectores en 3 dimensiones utilizamos el sistema coordenado X, Y y Z, con la ayuda de los vectores unitarios I, J y K. Así, un vector en 3 dimensiones se representa como la suma de sus 3 componentes, la componente en X apuntando en la dirección Y, la componente en Y apuntando en la dirección J y la componente Z apuntando en la dirección K. La magnitud de ese vector es la misma como antes, simplemente ahora se aumenta su componente en Z al cuadrado. Cuando queremos sumar varios vectores, ocuparemos el método analítico, del cual obtendremos un vector resultante. La componente en X de ese vector resultante estará dada como la suma de todas las componentes en X de los vectores que queremos sumar. La componente en Y de ese vector resultante estará dada como la suma de todas las componentes en Y de los vectores que queremos sumar, y la componente en Z estará dada como la suma de todas las componentes en Z de los vectores que queremos sumar. En este ejemplo nos piden sumar estos 3 vectores. Ocupando el método analítico tenemos que el vector resultante de esa suma tiene 3 componentes. La componente en Y estará dada como la suma de todas las componentes en Y de los vectores que queremos sumar. La componente en J estará dada como la suma de todas las componentes en J de los vectores que queremos sumar. Notemos que este vector 2 no tiene componente en J, por eso aquí aparece un 0. La componente en K será la suma de todas las componentes K de los vectores que queremos sumar. Simplificando tenemos que el vector resultante de esa suma es el siguiente. Si nosotros queremos calcular la magnitud de ese vector resultante, ponemos entre barras que indica que calcularemos magnitud y dentro de la raíz elevamos al cuadrado cada una de las componentes y sumamos.